¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí. Estamos en el Estado de México, en la casa de mi tía Chelo, hermana de mi papá. Nos acaba de prestar aquí su pequeño estudio para hacer este video. ¿De qué se va a tratar? Pues hablaremos un poco de la historia de mi papá, de cómo inició su trayectoria en el deporte automovilístico. Nos va a ir contando un poco cómo fue su experiencia, qué lo llevó a estar en el deporte. Y vamos a empezar primeramente. ¿Cómo fue que conociste el deporte automotriz? O sea, Bueno, ¿cómo? mira, primero que nada, gracias hija, y qué bueno que tú me haces esta entrevista, que mucha gente se va a enterar de muchas cosas mías. Primero que nada, mi papá en 1970, él ya conocía a Pedro Rodríguez y iba al autódromo. Después me llevaba a mí al autódromo ya en los 80s, y me gustaba ir a tomar fotos. De hecho, él me daba una cámara y me compraba el boleto para entrar a las carreras que hacían en 1978, 80, 85. Y entonces yo decía que algún día quería yo estar del otro lado de los pits, porque en la tribuna del autor Omar Rodríguez pues estaba muy lejos, y aparte era una tribuna diferente a como está ahora actualmente. Entonces yo decía que algún día quería estar allá. Decía, si quieres estar allá de aquel lado donde están los pilotos, tienes que ser piloto. Ok, entonces ya después en 1982, 83 me compró un bocho, me compró un casco, me compró un roll bar, y yo iba a Bosques del Lago con mis hijos, con Rafa, con Anita, con Lupe, y a ver las carreras. Entonces un día pregunté, oye, ¿cómo le puedo hacer para correr? Y me dijeron, pues nada más paga tu licencia, paga tu inscripción, ponle un roll bar a tu coche y Nomex y a correr. Entonces en el 84 inicié corriendo en Bosques del Lago, que fue cuando mi inicio. 84 a la En el fecha son 84, 40 40 años, años. 40 años en 40 este años, deporte, 40. que no me había dado cuenta hasta que tú me dijiste. Y hay muchas anécdotas, ¿no? Porque mis hermanos siempre me acompañan a las carreras, mi hermana Chelo siempre me apoyaba en todas las carreras, mi mamá y mi papá. Pero, Entonces, por ejemplo, ¿cómo le dijiste a mi abuelo de que querías correr? O sea, no, ¿te yo le apoyó? dije, ¿Te dijo? no, yo le dije, oye papá, como yo trabajaba con él en un taller de joratería y pintura que O teníamos. sea, en tu vida siempre hubo coches. Sí, mi vida siempre. Yo, de hecho, desde los 17 años me fui a trabajar con mi papá a veces. Cuando salí de bachilleres también me fui a trabajar con mi papá. Entonces, de chavo estaba trabajando con mi papá, ayudándole en la administración y después trabajando con él. Entonces, siempre he estado Siempre ha habido coches. siempre ha habido coches, y mi papá siempre me tuvo muchos coches. De hecho, aprendí a manejar en un Mustang 73 que él tenía. Ay, En ese largote, sí, el largo, One. al más van. En ese aprendí a manejar. ¿Te acuerdas, Chelo? Azul con blanco. Azul con blanco. Azul con blanco. Un amigo que se llamaba Arturo, que vivíamos en la Prado Vallejo, me enseñó a manejar, y ahí aprendí a manejar. Ay, Y de hecho, antes de correr en el autódromo, bueno, antes de correr en Bosques del Lago, corría arrancones en 100 metros, porque la avenida 100 metros allá en México era muy libre, había puras empresas, y los domingos estaba vacía completamente, y había arrancones. Y entonces con el Mustang de mi papá iba yo a correr arrancones. O sea, tu primer encuentro con la emoción de estar pues conduciendo es en un 73 corriendo en arrancones ahí en 100 metros. De hecho, gané las carreras, porque había puro Renault, Rambler, Gremlins, bochos y puros carros chicos. Entonces yo llegaba con el Mustang, pero había unos Renaults chiquitos que corrían como locos. Sí. Entonces, con esa fue la primera experiencia, pero eran carreras callejeras. Ajá, después sí. aprendí, me llevaba mi papá a los go-kart allá a Cuautitlán Izcalli. No sé si te acuerdas, Chelo, que íbamos a Cuautitlán Izcalli. Nos llevaba, entonces empecé a correr en las pistas. Ya en un circuito cerrado y todo. Entonces, después de ahí ya me inició por correr en el Bosques del Lago, que es cuando inició. Fui a correr la primera vez en Bosques del Lago, me falló el coche en la primera carrera, porque eran 2 hits, y en la segunda carrera terminé como tercero o cuarto lugar, que fue cuando empecé realmente a correr, o sea, con Nomex, con roll bar, con casco. O sea, tu primer evento oficial como un piloto de carreras de autos fue en Bosques. 1984 en Bosques del Lago. Y por ejemplo, ¿quiénes corrían en ese entonces contigo? Bueno, en esa época había muy pocos de los pilotos que actualmente corrían. Por ejemplo, estaba el Lobo, que le decían José Manuel, se llamaba, le decían el Lobo. Estaba Rafael Castillejo, su hermano. Estaba varios pilotos que ahorita ya no están. Pero de ahí empecé a correr en Texcoco. En Texcoco hubo un campeonato que corría yo ahí, y también en La Horquilla. Pero ya tuve que sacar mi licencia de novato, piloto novato. Estuve un año corriendo en el autódromo. Todos los lunes íbamos a correr. Los lunes a las 2 de la tarde abrían la pista, pagábamos, me acuerdo que creo que 50 pesos.
para que nos dejaran correr. Ajá. Y en esa época, Jimmy Morales, que ahora es un director No, de, ya está en las grandes ligas, ¿no? sí, de Telcel, director de equipo de Telcel, él me dio las primeras clases en el autódromo y me decía, aquí frénale, aquí acelérale, aquí déjale de acelerar, aquí mete en segunda, aquí mete tercera, porque teníamos como una escuela, Ajá. una escuela en el autódromo para que corriéramos. Y entonces ahí empecé y tuve que estar corriendo un año para que me dieran la licencia de piloto. Mientras iba yo a las carreras que hacían en la horquilla, que una vez quedé en tercer lugar, en Bosques del Lago también quedé tercero o cuarto lugar, una vez se me descompuso el coche, que por cierto mi mamá salió corriendo de donde estaba a verme, De las gradas. sí, de las gradas, como no pasaba yo estaba arreglando el coche ahí en Texcoco, y me asomo y ahí estaba mi mamá a un lado de mí, bueno, del lado de las vallas. Ajá. ¿Qué te pasó, hijo? Le dije, nada, se descompuso el carro, una bobina, bueno. Ya lo eché a andar y ya terminé la carrera, pero son cosas, anécdotas que me acompañaba mi mamá en esa Ajá, época, tío, Chelo, Ana, creo, y mi papá. Y ahí andábamos. Eso fue la época de ponis con un bocho 57. También corrimos en Acapulco. En Sí, Acapulco fuimos en a correr, Acapulco. fui a correr en Acapulco, ahí quedé, creo que en una primera, en una cuarta, no me acuerdo. Una vez choqué en Acapulco, mi bocho se chocó, se alzó en 2 llantas y luego fue a dar contra un árbol. Así como Que el por de... cierto lo dejamos allá en Acapulco y allá lo vendí. Y después me compré otro bocho a Javier Pascal. Entonces ya empecé a correr en la Pony, pero haz de cuenta que la Pero, por Pony, ejemplo, ¿qué es la pony? la asociación de pilotos, bueno, así se decía Ajá. a los coches de 4 cilindros. Ah, ok. Coches O sea, Pony. son coches pequeños, Ajá. no de gran